Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con nuestras clases. Espero que estén pasando bien confinados desde sus casas. Y bueno, hoy lo que vamos a ver es un temita que empezamos a ver la sesión pasada, que es un tema que tiene que ver con eh, con el tipo de cambio. Y ahorita es como un antecedente, les cuento así rápidamente, es un poco cómo funcionaba la economía en México en los años 90. Y particularmente lo que vamos a ver ahora es el esquema de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con Carlos Salinas? Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Pues él empezó, bueno, él fue presidente de México entre el periodo que va de 1988 a 1994. Eh, este, Empezó con la elección en la que él fue supuestamente triunfador, pues fue una elección muy cuestionada. No se sabe bien quién fue el que ganó finalmente. Fue una elección en la que participaron, el candidato opositor más importante fue Cuauhtémoc Cárdenas, y también había otro candidato, el candidato del PAN, que fue un candidato importante, Manuel Cloutier, un candidato que tuvo al final muchos seguidores. Una elección muy competida, posiblemente la más competida de la historia de México reciente. En esa época, pues, quien organizaba la elección era era la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación era Manuel Bartlett Díaz. Es importante ese antecedente porque, pues, ahora este señor es muy cercano al gobierno de la 4T. Es el director del Instituto, perdón, de la Comisión Federal de Electricidad. En los últimos años se ha caracterizado por ser muy virulento y ser muy a favor, digamos, de la supuesta defensa de la soberanía nacional y una bola de cosas, ¿no? Y bueno, pues él es un político de la vieja guardia del PRI, viene de este tema de este episodio pues muy lamentable en la historia de México, que fue la elección del año 88. Él ya había sido, digamos, él ya había sido un funcionario importante desde muy joven, desde los 33 años, había sido secretario de Programación y Presupuesto, estuvo en la campaña de Miguel de la Madrid en el año 82, fue luego secretario de Programación y Presupuesto. Era gente que tenía como una trayectoria tecnocrática y académica importante, había estudiado su doctorado en Harvard, y había sido hijo de Raúl Salinas Lozano, que había sido secretario con Adolfo López Mateos, había sido secretario de Obras Públicas. Total que era gente muy bien posicionada dentro del sistema, muy joven, muy inteligente, y ya en la última fase digamos, de Miguel de la Madrid, que empieza a finales del año 87, en octubre del año 87, cuando viene digamos, el crack de las bolsas mundiales. México coincidió que venía de de año y medio de mucho problema, por algo parecido a lo que sucede actualmente en el año 2020, que es la caída del precio del petróleo, que el precio del petróleo realmente tuvo una caída, no en el año 82, sino en el año 82 fue una caída muy pequeña, había estado a niveles muy altos, en el año 81, el nivel históricamente más alto, el valor del precio del petróleo, y cae a partir del finales del año 85, mediados del año 85, justo cuando México estaba celebrando, muy contentos estábamos en el tema del Mundial de Fútbol. Bueno, perdón, eso fue en el año 85. En el año 86, con el Mundial de Fútbol, es cuando tiene la peor caída, y llegamos a finales del año 87 en una situación prácticamente de crisis muy importante, peor incluso que la que teníamos en el año 82. Después de 5 años de ajuste económico, pues ya estábamos en una situación como muy, muy grave, ¿no? Peor que la que habíamos empezado, con la que había empezado esta crisis. El periodo de inflación más alto de la historia es el que va justamente de julio del año 86 a junio del año 87, 160%. Es el periodo interanual, digamos, más alto de la historia de México, ¿no? Es muy alto. No tan alto como ha sido en otros países de Sudamérica, o como es ahora en Venezuela, o en Zimbabue, o como llegó a ser en Argentina, en Brasil.
como llegó a ser en Bolivia, ¿no? Que eran cifras que rebasan los miles por ciento. Ahorita actualmente en Venezuela, pues ya incluso se perdió la cuenta, porque hay datos, porque ni siquiera hay forma de evaluarlo muy bien, pero si me dicen que llegó al 10.000% anual, me parecería poco. Cuando México llegó al 160 y tantos, muy alto, y eso habla de que pues hay un problema serio en las finanzas públicas y en general en la economía del país muy grave después de 5 años de ajuste. Bueno, eso obligó al gobierno de Miguel de la Madrid a tener una política mucho más, es decir, hacer un cambio esencial en la política económica. Aparte, ahora la política económica, y eso es lo que me parece interesante, ya no la hace el secretario de Hacienda, que era un economista y un político con mucho prestigio, que era Silva Herzog, sino lo hace ya el propio Carlos Salinas. ¿En qué consiste esa política? Es un poco lo que vamos a platicar ahora. Bueno, pues empieza esta política, ya no claro, la necesidad fundamentalmente es la misma, es exactamente la misma, no hay tanta diferencia. Lo que intentamos es conseguir una cantidad suficiente de divisas, de dólares, para pagar al menos los intereses de la deuda externa que nos está empezando a comer, ¿no? Eh, Hacía grandes rasgos y la deuda externa estaba cercana a 100.000 millones de dólares y las tasas eran del 15, 14, pues México tenía que conseguir por lo menos 15.000 millones de dólares extra para pagar los intereses de la deuda, solo los intereses, nada capital. Eh, ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues lo único que exportamos era petróleo, entonces la balanza comercial con la caída del precio pues está ya muy nulificada, ya no es suficiente. Entonces hay que buscar otro mecanismo para conseguir estas divisas. Ya en ese momento el mundo estaba muy metido digamos, en la liberalización financiera. Entonces hay ya el número de capital, llamémoslo especulativo, de corto plazo, que está circulando, que estaba ya circulando en todo el mundo buscando las mejores tasas de oportunidades de inversión, ya era muy importante a partir del año 81, 82, con la liberalización financiera. Ya para el año 87, pues ya hay un capital importante. Y entonces, Carlos Salinas se da cuenta que hay una vía alternativa para captar este dinero, bueno, estos recursos, que ya no son solamente la forma tradicional de la balanza comercial, el superávit en la balanza comercial. Entonces ahora lo que hace, bueno, lo que sugiere Adela Madrid, y de la Madrid está de acuerdo a partir del año 87, es estructurar el país de cierta forma, sobre todo la política de tipo de cambio, de tal forma que ahora el país sea, digamos, como interesante veo que ya se conectó alguien, porque lo estamos grabando. Hola, ¿qué tal? Sí, Sí. Francisco, Hola, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bueno, estamos avanzando con el tema bueno, ya no solamente el tema de tipo de cambio, sino estamos como platicando un tema que ya hemos comentado alguna vez, que es el tema como del esquema económico de Carlos Salinas, ¿no? El esquema económico de Carlos Salinas, que es un esquema, un poco, digamos, lo que pasó. Yo lo que quiero, además de analizar como, claro, qué analogías o qué relación tiene con lo que pasa ahora, pues me interesa, bueno, digo, además de ver lo que pasó en ese momento, me interesa como hacer una relación con lo que está pasando ahorita, ¿no? Con lo que está pasando ahorita, en todos sentidos, tanto en el tema político como económico. Carlos Salinas yo en ese sentido sí coincido con la opinión de muchos, pues, no sé, con la opinión mayoritaria. Bueno, pues sí fue un personaje muy negativo en la historia reciente de México. Es el innombrable, es el responsable de todas las calamidades para el gobierno actual. Yo no creo que sea tanto, pero sí hay o sea, sí hay, es decir, sí fue un presidente es decir, que al final tuvo un saldo muy negativo y me parece que al final pues el país se lo cobró, ¿no? ¿Cómo se lo cobró? Pues me parece que es el antecedente más importante de la salida del PRI a partir del año 95. Es decir, a partir del año 95
El PRI intenta hacer lo que puede para mantener el poder y lo va perdiendo, lo va perdiendo, lo va perdiendo. En el año 97, bueno, empieza a perder muchas gubernaturas. En el año 97 pierde la Ciudad de México, que es pues como la joya de la corona, pierde la mayoría en el Congreso, y en el año 2000 pues ya pierde la presidencia de la República. El antecedente directo, pues el desprestigio que tuvo justamente, me parece, la crisis del año 94-95, que claramente es generada por Carlos Salinas. Y es un poco lo que vamos a ver ahora. También a partir de ese momento se generan, pues como digamos, o es la última etapa, me parece, donde se generan como los grandes oligopolios de México. Eh, Son oligopolios que en mayor o menor medida siguen funcionando. Me parece, y eso es un tema como a debate, que son ya menos relevantes ahora. Ahorita voy a explicar por qué, pero finalmente pues siguen existiendo, es decir, lo que en términos de la 4T se llama la mafia del poder, pues sigue existiendo. O sea, eso es un tema que no es nuevo, o sea, que es un tema que existe y que se mueve, y que por lo menos en la última fase, todos los intereses económicos que estuvieron como alineados con Carlos Salinas, pues son los intereses que más o menos se han mantenido hasta la fecha. Yo creo, y bueno, insisto que en ese punto, con mucho menos fuerza, es decir, ya no son tan, relativamente al menos, tan poderosos como lo eran en ese momento, pero de alguna manera siguen operando. O sea, este sexenio que tiene 24, 25 años, que terminó, me parece que sigue teniendo alguna actualidad, y me parece que sigue siendo útil para entender lo que pasó ahora. Bueno, les voy a pasar entonces, vamos a terminar de ver la presentación que iniciamos la sesión pasada. Esta es una presentación de una conferencia que di el año pasado, justamente en el CP, y me parece que hay muchos elementos que nos pueden ayudar. Voy entonces a compartir la pantalla. Bueno, ahí tienen la pantalla, es justamente la conferencia. Esto ya lo vimos, nada más lo repito muy rápidamente. Es el tema de cómo va el dato de la deuda externa como porcentaje del PIB, ¿no? Es un dato, me parece, eh, muy relevante para entender como ciertas cosas de largo plazo. Habíamos visto que la deuda externa había estado bajo control en la etapa del desarrollo estabilizador. Aquí les estoy enseñando. En esta etapa es muy bajo. El problema de la deuda externa empieza a partir del año, digamos, a partir de los años 70, y acaba en la primera crisis en el año 76. Luego hay un ajuste, que hace después de los primeros acuerdos financieros con el Fondo Monetario Internacional en el año 76. La deuda, que llegó a estar en niveles de 30%, baja a niveles más o menos del 18, 20, y otra vez se va hasta arriba, ¿no? Fíjense, el nivel más alto es en el año 82, aquí. Hay otro ajuste, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con los bancos de Estados Unidos, y hay un bajón. Luego otra vez estamos en niveles bien altos del 87, el nivel más alto de la historia. Empieza a disminuir con el nuevo esquema de Carlos Salinas, y de repente otra vez estamos en un nivel muy alto, ¿no? Bueno, y aquí aparece bueno, ¿qué hace entonces? Es una pregunta importante que la empezamos a comentar la sesión pasada. Ahorita es un antecedente para concluirlo, ¿no? Poco lo que estoy diciendo un poco en las clases es como, digo, quedan grabadas, y lo que quiero es como que cada clase es un poco más corta sobre un solo tema. Normalmente en las clases que tenemos ahí en el CP pues son clases un poco largas, de 2 horas y media. Entonces lo que queremos es que al menos en cada sesión haya dos clases, ¿no? Hoy les voy a pasar la segunda parte, espero no complicarles la vida. Va a ser en la noche, va a ser un debate que voy a tener con un profesor amigo mío, y va a ser a las 8:30 de la noche. Les voy a pasar el vínculo también. Sería como la segunda parte de la clase, ¿no? Es sobre un tema muy relacionado sobre lo que puede suceder en el COVID. Pero bueno, esta primera etapa, o sea, lo que quiero es que cada módulo, digamos que cada webinar, como se llaman ahora las conexiones que estamos haciendo, tenga básicamente un solo tema, ¿no? Un tema más o menos de 1 hora, hora y cuarto. Sean como independientes en sí mismos. A mí también eso me permite luego como clasificarlos por temas, ¿no? Incluso personas que estén o no en la clase, pues como que los puedan ver
ya en las redes, aunque no estén conectados en este momento. Sobre un solo tema como muy acotado, ¿no? Pues bueno, este es el tema que tiene que ver con el esquema económico de Carlos Salinas. Lo empezamos a ver la sesión pasada y ahora estoy repitiendo un poco justamente para que entre en este modelo. Bueno, ¿cuál es la forma entonces en la que, digamos, forzosamente necesita una economía ser atractiva? Bueno, necesitamos estructurar una economía que viene de un proceso devaluatorio muy importante para que ahora sea atractiva a la inversión extranjera. Fíjense, aquí aparece, bueno, acá, eh, digamos, lo voy a poner en rojo. Fíjense, aquí durante todo este periodo, por lo menos hasta el año 1990, que lo cierro aquí, el tipo de cambio está en niveles promedio, está en niveles muy bajos, significa que está subvaluado, ¿no? Ese es un tema, me parece importante. Ese es el antecedente más importante que tiene la economía hasta antes de que Carlos Salinas tomara digamos, poder decir, la tendencia cambia, aquí la tenemos con mucha claridad, y voy a señalarlo aquí, a partir de 1987, ¿no? A partir en realidad, el cambio en la política económica, y por eso es que me parece como muy interesante, eh, digamos, digamos, cómo inicia el sexenio perdón, el sexenio Carlos Salinas, llega a un nivel muy bajo, o sea, está el año 85 aquí, estamos en un nivel bien bajo en el año 87, y a partir del año 87, que es esta línea roja nueva que estoy poniendo más o menos, empieza una línea, una tendencia muy clara, y la voy a señalar aquí con otro color para que quede más clara. Una línea muy clara, lo estoy poniendo en verde, ¿no? Y voy a poner como una flecha, ¿no? Perdón que quede tan feo, pero bueno. Es una flechita, o sea, donde el tipo de cambio va hacia arriba, ¿no? El tipo de cambio real, me refiero. Es decir, en términos nominales, pues el tipo de cambio nunca estuvo hacia arriba, obviamente. Pero en términos reales, que es lo que estamos viendo aquí, sí lo estuvo a partir del año 87. Por eso es que yo digo que el sexenio de Carlos Salinas, no obstante que él bueno, es presidente formal a partir del año 88, en realidad él ya tiene el esquema económico que él implementa, pues arranca desde el shock económico del año 87. Él es el que inspira y el que diseña los famosos pactos de solidaridad económica. Ya usa esa palabra que luego usará mucho, solidaridad, ¿no? El concepto de solidaridad ya lo empieza a usar desde que él es secretario de Programación y Presupuesto y tiene ya el control digamos, de la política económica que, como vemos, ya implica un cambio como de fondo. Está el nivel de divergencia que tienen dentro del esquema, digamos, digamos, en el gabinete económico de Miguel de la Madrid, que Silva Herzog renuncia a la Secretaría justamente en finales del año 87, renuncia a la Secretaría de Hacienda, y entonces ya el amo y señor de la política económica en México es Carlos Salinas. Seguramente por eso, semanas después de este ajuste, pues él es el que es nombrado por de la Madrid como el candidato del PRI, que eventualmente en esa época pues era el que iba a ganar, ¿no? Y por eso es que, pues digo, fue el candidato y ya en la elección del año 88, con o sin votos, pues quedó como presidente, ¿no? Pero el esquema económico arranca más o menos un año antes de que él es presidente y termina hasta justamente un poquito después de su gestión en este momento. Voy a poner termina hasta este momento, ¿no? Que es justamente en diciembre del año 94, 22 de diciembre, es decir, ya 20 días después de que él había abandonado el gobierno, ¿no? Y a partir de ese momento ya empieza un proceso de evaluación muy importante que nos mantiene más o menos en una cifra en general más o menos alta, es decir, vamos a hacer análisis desde el año 97 hasta el año 2015, pues en general lo que vemos es que el tipo de cambio está oscilando en torno a
está oscilando en torno a cero, ¿no? Es decir, ni se sobrevalúa ni se devalúa, ¿no? Empieza un proceso de, otra vez, digamos, un proceso de evaluación y a partir en general ya a partir del año 97, pues ya el tipo de cambio sube, baja, está como oscilando, ¿no? Aquí vemos que a partir del año 2015, con el efecto Trump, hay una caída en el tipo de cambio, que es lo que tenemos ahora otra vez, pero en general el estatus, lo comentamos ya la sesión pasada, ya no lo repito, es como muy similar. Vamos a hacer un ejemplo, es decir, o sea, lo que vamos a contestar ahora, y esa es una pregunta, me regreso, es, ¿qué pasa cuando tú tienes un esquema de tipo de cambio, eh, es decir, en el cual estás sobrevaluando, digamos, la moneda durante mucho tiempo? Pues entonces, lo que sucede, y eso fue un poco lo que pasó en México, es que aunque tú arrancas con un tipo de cambio muy bajo, que es el caso, aquí aparece, arrancamos en el año, otra vez, año 87 con un nivel muy bajo, y en todo este periodo, hasta el año 90, que es el que estoy aquí señalando, el tipo de cambio está abajo o las sobrevaluaciones abajo de cero, es decir, el tipo de cambio real está abajo de uno. Eso significa que tenemos un superávit en la balanza comercial. Ese es un tema como muy claro, ¿no? A partir de que el gobierno mantiene esta tendencia, pues a partir del año 90, siguen llegando inversión extranjera porque el tipo de cambio es atractivo, es decir, hay un proceso de sobrevaluación eh, que hace que las inversiones en México sean atractivas, este movimiento. Pero a partir del año 90, pues ya estamos en una situación donde hay una balanza comercial negativa. La pregunta es, ¿qué va a ser más grave o qué va a ser más definitivo en el mediano plazo? ¿El déficit en la balanza comercial o la llegada de capitales? Y lo que se sabe en un artículo que lo tienen ahí en digamos, muy claramente eh, digamos, en el vínculo que les envié donde lo pueden descartar. Entre otros, hay artículos académicos, yo les envié uno de Paul Krugman, donde ya antes de esta época, pues ya hablaba de que ese mecanismo lo ganan siempre la balanza comercial, es decir, la balanza comercial siempre, si mantenemos este mecanismo más tiempo, pues este mecanismo es decir, es un mecanismo insostenible porque a largo plazo no hay ingresos en la inversión extranjera capaces de financiar el déficit comercial. Es decir, es un mecanismo que ayuda para tener en el corto plazo, pues para captar divisas, cuando estás en una situación de urgencia como la que estuvimos a finales del año 87, pero no te permite mantener es decir, una captación sólida, sustentable de largo plazo. Ok, bueno, entonces lo que sucede es, ¿qué pasa a partir del año 90? Pues a partir del año 90 ya tenemos, como les comentaba, a partir de ese momento de continuar esa política, pues ya tenemos un déficit comercial. Pero, ¿qué pasa? A partir también de ese momento, sobre todo desde finales del año 89, hay muchos cambios en el mundo, no solamente la caída del muro de Berlín, sino también hay como una especie de estabilización de los mercados financieros internacionales, de tal forma que las tasas de interés que estaban en niveles del 15% anual bajan a niveles de 9 y empiezan a disminuir y llegan a niveles del 4 o 5% hasta menos, ¿no? Y entonces hay una negociación muy importante a principios del año 90, donde el gobierno logra renegociar la deuda externa. Aquí aparece este tema, me voy a regresar un poquito. Es exactamente la crisis bueno, es decir, la caída que hay muy importante a partir del año 90 en este momento. O sea, aquí en este momento lo que vemos es que hay una caída muy importante de la deuda externa que se da justamente en este momento. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno fue muy hábil para hacer esta negociación. Es decir, Carlos Salinas tenía un gabinete económico muy inteligente, muy hábil. ¿Qué fue lo que hizo? Mantuvo las mismas tasas altas, pero redujo el volumen total de la deuda.
en términos financieros, pues es exactamente lo mismo, no hay una diferencia. Donde sí hay una diferencia muy importante es en el efecto público, político, en la opinión pública de esta negociación financiera. Si tú reduces las tasas, pues es algo que nadie entiende, pero si tú reduces la deuda, pues entonces es algo que sí que todo el mundo dice, bueno, ya tenemos una deuda muy alta, aquí aparece, y resulta que ahora, quién sabe qué hizo Salinas, que es un genio y que es un gran líder, y logró que los bancos redujeran la deuda. Sí logró reducción de la deuda, más allá de lo que, digamos, de lo que en términos, digamos, naturales, si no hubiera hecho nada, digamos, hubiera sucedido. Realmente lo que él hizo fue, mantuvo una deuda más baja, pero con tasas más altas, ¿no? Hubo algo como medio de engaño, pero eso no significa, eso no quita el dato real significativo, que es que las condiciones para México sí son más favorables, ya sea que lo midamos por una disminución de la deuda o que lo disminuyamos por una disminución de las tasas, ambas cosas pues son un dato positivo para la economía de México. Regresando entonces al esquema que estamos platicando, entonces la pregunta es, y aquí lo voy a poner así como muy claro porque es un poco la pregunta que vamos a contestar ahora, es ¿por qué el gobierno sigue esta tendencia a partir del año 90, perdón, en este momento, aquí donde está el cursor, lo voy a hacer todo más grande. Eh, si dos cosas suceden, el gobierno ya sabe que es una situación insostenible, ¿no? Eso ya lo saben. Y también esa situación, bueno, a partir de ese momento de continuar esa política de sobrevaluación del tipo de cambio, vamos a tener un déficit comercial. Y tercer tema, ya no es necesario, o sea, porque ya no hay una situación de urgencia de captar intereses, perdón, de captar dólares, aunque sean un poco ficticios, para pagar los intereses de la deuda externa, porque la deuda externa ya disminuyó. Entonces aquí hay una gran interrogante, ¿por qué lo hace el gobierno? O sea, eso es un tema que me parece un poco, es decir, a ver, eso es exactamente lo que vamos a contestar ahora, ¿no? Es decir, es algo como extraño, que no tiene una lógica económica. Claro, lo que podemos pensar es, bueno, pues algo que no es raro en digamos, los presidentes, en las presidencias de México, es, bueno, pues porque el presidente no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Eso no es muy común, la verdad, es que eso es menos común de lo que uno piensa, el que los gobernantes tengan estén mal asesorados, pero bueno, sí puede suceder. Me parece que eso no es una respuesta viable en el caso de Salinas. Salinas, si algo sabía, pues eran muchas cosas, ¿no? Y su equipo económico, pues era un equipo económico de primer nivel que conocía perfectamente bien estas tendencias. Entonces, lo que vamos a explorar ahora no es, bueno, contestar esta pregunta extraña de la política económica reciente de México. Me parece que es una de las más importantes que ha habido en tiempos recientes. ¿Por qué? Porque es el antecedente de la última crisis económica de este tipo en México, donde el tema político es el causante, el tema interno, digamos, no como ahora en 2020, como fue en 2008, donde fue claramente un shock externo, sino el tema interno político, el tema interno, digamos, de los pesos, de los intereses que existen en el país, es lo que justamente explica esta crisis, bueno, explica el comportamiento tan extraño del gobierno de Salinas en ese momento, y por lo tanto explica también el origen de esta crisis. Es decir, yo lo que yo creo y lo que les voy a intentar explicar ahora es que estamos hablando de una situación de mala fe, ¿no? Es una situación claramente de mala fe. A ver, y en México, bueno, hay un dicho muy famoso que nos dice, bueno, piensa mal y acertarás. Bueno, ¿a quién le convenía que hubiera entonces una crisis de este tipo? ¿A quién le convenía? Bueno, pensemos de que hay, es decir, que a partir del año 1990 ya estamos en una situación de equilibrio. El tipo de cambio en ese momento está, aquí lo tengo, en 2.84 pesos por dólar. Eh, este,
Los precios, usamos una referencia de 100, por lo tanto el tipo de, bueno, el tipo de cambio real lo definimos en ese momento como de 1. Tenemos una balanza comercial de 0, es decir, estamos en equilibrio, y de repente dejamos pasar más tiempo. A partir del año 94 los precios tienen un incremento, los precios internos, más bajos de los que habían tenido antes, pero siguen siendo importantes. Pero lo que es interesante es que el tipo de cambio nominal aumenta, pero aumenta mucho menos que los precios, de tal forma que el tipo de cambio real, lo que ya vimos, aumenta. Como ya estamos en una situación en ese momento de arriba de 1, pues entonces ya empezamos a tener un déficit importante en la balanza comercial que en el 90 era de 0, en el 94 ya es de menos 29,000 millones de dólares, ¿no? Aquí hay como algunas noticias que me parecen como interesantes de esta época. Bueno, es un dato interesante, es justamente lo que en el año 89, el antecedente de que México firma una reducción de la deuda. Aquí aparece justamente la pregunta que vamos a contestar. Si en una forma muy esquemática lo que tenemos es que hay una caída en este caso, en el tipo de cambio real. En la gráfica anterior es el inverso, pero el concepto económico es exactamente lo mismo, qué tan sobrevalorado está la economía. Pues, ¿por qué continuó? La pregunta base es, bueno, ¿qué pasó en este periodo, ¿no? Que va del año 90 al año 94, es la pregunta que estamos contestando. Bueno, para que esto funcione, es decir, una vez que en el año 94 amanecemos ya con un nivel de deuda, perdón, de déficit comercial muy alto, pues lo que tenemos es que ya no, los ingresos que eventualmente puede haber por el efecto que se buscaba en el año 87 de sobrevaluar el tipo de cambio para permitir que hubiera entrada de inversión extranjera, ya no es suficiente, incluso se empieza a perder eh, por la magnitud del tipo de cambio. Y también si metemos un concepto un poco más complejo que tiene que ver con las expectativas racionales, por lo que ya es una teoría que se usa o que ya es muy conocida desde principios de los años 80 con Lucas, iba a decir George Lucas, no sé si es el cineasta, este es un economista que ganó el premio Nobel. Lucas, no sé el nombre de pila, bueno, él desarrolla toda esta teoría de las expectativas racionales. Bueno, lo que sabemos es que en el año 94 los inversionistas están ya muy, muy nerviosos, porque saben que esta es una situación insostenible. Y entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno a principios del año 94? Y aquí está un poco el kit, o está un poco la clave para entender, pues como el nivel, yo diría, de maldad y de perversión de Salinas. ¿Qué es lo que hace Salinas? Pues lo que había que hacer es, oye, pues esta es una situación que ya no es sostenible, lo que hay que hacer es devaluar, ¿no? Eso es un tema. En casi todos los gobernantes del mundo no les gusta devaluar, porque normalmente devaluar implica una situación donde, es decir, pues donde el poder adquisitivo de los consumidores nacionales relativos al exterior disminuye. Dicho de otra forma, te alcanza para importar menos. Normalmente, pues a la gente le gusta que los bienes de consumo extranjeros pues tengan un precio accesible. Esa es quizá la razón más importante. Además de todo el efecto psicológico que significa que pues, tu moneda, que de alguna manera representa, pues tú tienes digamos, en el billete de 500 pesos a Juárez, pues resulta que cada vez necesitas más Juárez para comprar los mismos Washingtons que aparecen en la revista, digo, en el dólar estadounidense. Entonces, hay un tema también como de, digamos, de valoración del país, como de evaluación pues de lo que somos, una bola de cosas. Dicen que presidente que devalúa, se devalúa. Si los presidentes saben, es decir, de todo el mundo, no solo en México, pero seguramente entre menos sepan de economía eso y más populistas sean, esto pesa más, pues que no es muy conveniente de valor. En el caso de Salinas, no era, me parece, solamente por un tema de prestigio, era por un tema que vamos a ver ahora, por un tema de interés. Por lo tanto, en lugar de, claro, la realidad económica pesa y llega un momento en que las cosas caen por su propio peso, digamos, y entonces pues hay que
invariablemente pues hay que ajustar el tipo de cambio. ¿Qué hizo Salinas en el año 94? Digamos, muy importante. Pues se saca de la manga una cosa que se llama los tesobonos, que no son más que deuda externa disfrazada de inversión de corto plazo. Son unos bonos que se emitían en México, por lo tanto eran supuestamente deuda interna, con una cláusula muy extraña que se pagaban en pesos pero indexados a un tipo de cambio. Pues ¿y qué pasa? Se vendían en México extranjeros. Pues por lo tanto, como lo queramos ver en términos económicos, pues es deuda externa. Sí, pero había que pagarla en febrero del año 95, es decir, eran de muy corto plazo. Y bueno, fue una emisión bien importante. Aquí aparece el total de los tesobonos. Llegó a estar en el año, digamos, a finales del año 94, emisiones de casi 30 mil millones de dólares. Lo que vemos aquí en esta gráfica es que va exactamente, la emisión de tesobonos va más o menos en contrasentido de la caída de las reservas. Es decir, lo que las reservas van disminuyendo, pues entonces en ese momento la emisión de tesobonos va aumentando, ¿no? Ese es un poco el sentido. A ver, es un mecanismo artificial, no natural, todo el sentido de la palabra. Ellos que supuestamente en el discurso hablaban tanto del libre comercio, como los ajustes naturales y lo nocivo supuestamente que es la intervención estatal en la economía, sobre todo la intervención política. Pues aquí tenemos, esta gráfica ilustra una de las intervenciones del Estado mexicano en términos políticos más importantes de los últimos años. Es decir, si la economía no da para generar divisas que yo necesito para sostener un tipo de cambio artificial, pues las busco por ahí. Si hace falta engañar, pues engaño y mientras pueda, vía los tesobonos, para meter ese dinero a las reservas. De tal forma que entonces la proporción de tesobonos sobre reservas pues llega a un nivel en diciembre, en enero del año 95, un nivel muy alto. Es decir, al principio más o menos este sistema funciona, pero llega un momento para finales del año 94 donde esto ya no es suficiente. Entonces, pues llegamos a un nivel escandaloso donde más o menos el 650% de lo que tenemos es decir, por cada emisión o por cada tesobono existe, o por cada dólar en reservas existe más de 6 tesobonos. O sea, ¿por qué? Digamos, esta gráfica ilustra muy bien un debate un poco absurdo que hubo después, que es ni más ni menos que supuestamente los errores de diciembre, que me parece que es un mito que inventó Salinas en febrero del año 95, que es, bueno, la economía yo la dejé estable, la dejé bien, un poco frágil, ¿no? Pero la dejé bien. Y el problema fue pues los errores que se cometieron en diciembre. A ver, cualquier análisis digamos, medianamente sólido, al ver esta gráfica te dice que eso es una mentira. A ver, significaría que tú recibes una empresa, fíjense, donde tú tienes que pagar un adeudo de 30 mil millones de dólares, pero tú tienes para pagarlo, o sea, el mes que entra, tú ahorita en caja tienes apenas la sexta parte, ¿no? O sea, y la única forma que tienes de conseguirlo, ya no hay quien te preste porque ya estamos en una situación, pues digamos, extrema. Y tú además resulta que estás sin chamba porque resulta que tu balanza comercial, que es la forma real de conseguir divisas, pues es negativa. Estás con un déficit comercial de 30 mil millones de dólares, no tienes dinero en caja y lo tienes que pagar esto en un mes. Bueno, pues eso no hay forma eso no es recibir la economía estable, ni siquiera recibirla en alquileres, es dejar una economía o haber entregado una economía prácticamente quebrada, ¿no? Ok, ¿a quién le convenía entonces esto? ¿O por qué había que, es decir, un poco el punto es, ¿por qué había que hacer este esquema? ¿O qué es lo que, eh, digamos, o qué ganancia eventualmente podría haber de seguir esta situación? Pues
Pensemos en una persona que tiene un capital privado en el año 90 de 7.500 millones de dólares. Y entonces en ese momento pide un capital, una deuda en dólares privada de 97 mil millones de dólares, ¿no? Es más o menos lo que eventualmente aumentó la deuda privada externa, ¿no? Una cantidad bien importante. Entonces, bueno, ese inversionista o ese grupo de inversionistas, pues tiene o logra tener 104 mil millones de dólares de inversión, que para el tipo de cambio del año 90 implica un valor, más o menos, un valor en pesos de 296 mil, que de tal forma que si ese dinero es invertido en bienes, bienes de inversión, los que sean, usamos un índice, el que uno quiera, te permite tener 2.966 bienes. Bueno, siguiendo esta política de sobrevaluación, bueno, arranca el año 94, termina el año 94 con 2.966 bienes. Lo que pasa es que estos bienes ya valen 592 mil millones de pesos, para que parecen. Y en dólares son ahora 173.761 millones de dólares, ¿no? Ojo, tú debes, en ese momento, tú debes, ese es el tema central, tú debes 97 mil millones de dólares. Entonces tú necesitas usar, o sea, es decir, en un esquema en el que el tipo de cambio está fijo, pues tú necesitas, claro, el tipo de cambio es una ficción, porque el tipo de cambio pues, es un precio que el gobierno saca. Cuando tú vas a comprarlo, lo que es muy complicado en esos esquemas es que existan esos dólares, porque tú puedes decir, es decir, algo que sucede con mucha frecuencia cuando hay un precio, no solamente un tipo de cambio, sino cualquier precio fijo, pues normalmente lo que sucede es que la oferta y la demanda no es igual, ¿no? Entonces, si el precio es más bajo de lo que debería de valer, que es el caso aquí de México, pues lo que sucede es que no hay oferta de dólares, ¿no? Entonces, tú quieres comprar tus dolaritos a 3.41 y resulta que no hay quien te los venda. Y entonces lo que sucede es que hay un mercado negro donde te lo están vendiendo a 10, ¿no? Pero tú lo que estás buscando, pues es que para que esto funcione y todo el esquema que estamos platicando te genere buena renta, digo, te genere la utilidad que estás buscando, pues que comprarlos muy bajos. Dicho de otra forma, pues eso es lo que explica por qué el gobierno tuvo que vender las reservas y no solo eso, emitir una bola de recursos de deuda a corto plazo, pues para que ese dinero entrara a las arcas, a las reservas, y cuando estas personas quisieran comprar esos dólares, a ese tipo de cambio, hubiera efectivamente esos dólares, de tal forma que en el año 94 hubo una emisión de 29 mil millones de dólares, que la pongo por acá, y también hubo una disminución de reservas de prácticamente 18 mil millones de dólares más, de tal forma que permitió que en el año 94 hubiera, es decir, una cantidad más o menos de sobre 40 mil millones de dólares pudieran ser vendidos. Ahora, claro, todavía faltaban otros 21 mil millones de dólares. Esos 21 mil millones de dólares es un tema que lo vamos a ver en otra sesión. Es un rescate futuro que se llamó FOBAPROA. Bueno, este circo, todo este asunto más o menos complicadito de deuda privada, tesobonos, inversiones, déficit comercial, ¿qué efectos tiene? Bueno, pues el efecto central que se tiene es que estas personas tuvieron ahora, es decir, empezaron con un capital privado de 7.500 millones de dólares y terminan con un nivel de 78 mil millones de dólares. Es decir, tienen un aumento, lo más importante de que tienen un aumento, es decir, bueno, ellos empezaron con 7.500 millones de dólares y terminan con 10 veces más, ¿no? Ese es el punto, con 10 veces más. ¿Quiénes hicieron este mecanismo? Quizá el más, y yo ahorita sí quiero hacer mucho énfasis en él, el que hizo con más claridad, y porque es un tema, es una persona que ahorita está muy, muy metida en este asunto, es, aquí me voy,
Pues aquí está la lista de los que hicieron este asunto. No sé si se ve lo suficientemente claro. Lo voy a hacer un poco más grande. Bueno, ellos son los grandes ganadores de este esquema, ¿no? El primero de ellos, Carlos Slim, que sigue siendo gente muy cercana digamos, era, a ver, era de alguna manera el prestamista de Carlos Salinas de Gortari y ahorita pues sigue siendo alguien relativamente cercano al gobierno de López Obrador. Ha mantenido su poder y durante todos estos años, estos casi 25 años. En segundo lugar, Emilio Azcárraga, la familia Zambrano, la familia Peralta, Arango, Balleres, y aquí aparece un multimillonario que no era está en las primeras, en ese momento en los aparece con 1.200 millones de dólares, Ricardo Salinas Pliego, que ahorita ya está entre los primeros, ya es el segundo más rico, y quiero detenerme con él, justamente con, con Ricardo Salinas Pliego. Cuando compró TV Azteca, se la compró al Estado en Univisión, que era Univisión, era una empresa del Estado, Canal 13, básicamente Canal 7, era una empresa que no funcionaba bien. El negocio no fue, como mucha gente opina, la privatización en sí, digamos, como sucedió, por ejemplo, en el año 94, perdón, en Argentina, en otros países. El problema fue justamente este mecanismo. Se le vende un valor de mercado razonablemente real, ¿no? Pero se le permite usar este mecanismo de tal forma que que este señor pudo comprar esta televisora con 200 millones de dólares. Eh, el resto, que fue sobre la base de haber supuestamente costó más o menos en esos términos eh, unos 1.000 millones de dólares en ese momento, pues fue con un crédito externo. Claro, el tema cuando pides un crédito externo en el año 90, pues fue que si hay una devaluación, pues te va muy bien. Cuando tú tienes como socio al propio presidente, recordar que uno de los socios de TV Azteca en la compra fue ni más ni menos que Raúl Salinas de Gortari, hermano del presidente. Cuando tú tienes un presidente que es tu socio, pues entonces tú sabes, y que además es el que controla el tipo de cambio, pues tú sabes que ese riesgo no lo corres y que si hace falta, él va a mantener el tipo de cambio como sea, aunque sea emitiendo dinero, como sea, va emitiendo tesobonos con tal de rescatarte y de mantener un tipo de cambio bajo para que tú saques tu dinero. De tal forma que una vez que él ya para el año, incluso él así lo presumía, ya para el año 94, él ya había logrado pagar el total de su deuda a un tipo de cambio muy bajo y entonces él había logrado pasar de un poco menos de 200 millones de dólares a lo que ya en ese momento tenía que eran 1.200 millones, ¿no? O sea, es un caso muy particular. Más o menos ese esquema lo usaron todos. Bueno, el Banco de México, bueno, era muy interesante, pero aquí son como algunas frases de cómo el Banco de México, que ahora es independiente, pues en ese momento más bien estaba justificando pues, esta aberración económica que estaba haciendo el presidente, ¿no? El Banco de México dependía totalmente, aunque ya por ley tenía que ser independiente, pues eh, no lo era. El Banco de México empezó a ser ya en realidad independiente a partir del año 2000, ¿no? Bueno, esto nos relaciona pues con un tema político muy interesante, que es el tema de lo que sucedió con Colosio, el asesinato de Colosio, y me parece que en general explica pues todo lo raro, lo complicado, lo fuera de tendencia que sucedió en el año 94, ¿no? Que sucedió en el año 94. Eh, ¿Por qué? Pues porque se entiende que una vez que avanza este proceso a principios de año, era muy claro que el gobierno no iba a poder conseguir, aunque iba a ser un gran esfuerzo, y de hecho lo hizo, y logró conseguir pues, más de 30.000 millones de dólares extras, y logró vender prácticamente todas las reservas, aún así no era suficiente para el volumen de especulación y de intereses que se estaban generando. Por lo tanto, era muy importante que hubiera un presidente, el presidente que fuera a ganar, que pues, se entiende que sería
candidato del PRI, pues que ese candidato del PRI estuviera de alguna manera, digamos, comprometido con este esquema, ¿no? Y un poco lo que vemos en estas frases es que ya durante los primeros meses del año 94, Colosio dejó de ser una persona controlable por el presidente Salinas. El jefe de campaña, que era ni más ni menos que Cedillo, pues ya habla abiertamente de que hay una diferencia y que hay un alejamiento con Salinas. Entonces está como muy preocupado y el tema, digo, eso es un proceso que siempre existe, el de que el presidente, no obstante que al principio el candidato es cercano al gobierno o al presidente anterior, llega uno, conforme empieza a ganar fuerza, pues en ese momento empieza a alejarse y se empieza como, y ya no le hace caso tanto, incluso empieza un proceso como que ya el hijo, pues agarra su camino propio y empieza a caminar solito, ¿no? Bueno, eso es natural. Aquí este proceso se dio muy rápido y es muy preocupante. ¿Por qué Salinas no lo podía tolerar? Porque a diferencia de otros presidentes, él no logró medir bien los tiempos y él tenía que terminar este proceso por un interés económico en el año 94 y no le iba a dar tiempo y era urgente que el siguiente candidato estuviera bajo control, por lo menos el primer o el segundo año, ¿no? Y eso no lo garantizaba Cedillo y me parece importante, que me parece que este es un antecedente importante que puede explicar pues por qué a Salinas, y eso es algo que yo sostengo, pues le convenía la desaparición de Colosio, ¿no? Hay muchos temas ahí extraños, a mí me parece, digamos, es algo que no se sabe si el asesinato de Kennedy sigue en discusión, pues que tiene 25 años más que el de Colosio, pues se sigue, pero me parece que sí hay una razón, un móvil que explica por qué a Salinas le interesaba que no continuara Colosio en el poder, faltaba acabar este proceso tan negativo que existió durante todo el 94 y a Salinas ya se sabía, o ya hasta los cálculos que ellos tenían era que no le iba a dar tiempo de conseguir este dinero fresco que hacía falta para que todo el grupo de amigos de Salinas tuviera una salida económica digna. ¿Qué fue lo que sucedió? Es un tema que vamos a ver más adelante. Bueno, Cedillo fue el presidente, él devaluó rápidamente, pero él finalmente mandó, digamos, una señal a los amigos de Salinas que estaban en este proceso, en la cual era muy claro que él los iba a rescatar, ya no por el mecanismo típico, digamos, de la sobrevaluación del tipo de cambio, sino iba ya a inventar o iba a buscar otro, ibas a ajustar la economía, iba a devaluar, que es lo que hacía falta hacer necesariamente, pero iba a tener que hacer otro mecanismo, ese mecanismo se llamó FOAPROA. Bueno, aquí aparecen las conclusiones, me interesaría leerlas de esta parte. Bueno, la crisis del 94 tuvo una etapa inicial, ya llamamos, fue la etapa de los tesobonos, que benefició al grupo industrial, y una segunda, a partir del año 95, fue la que ya instrumenta Cedillo, o APROA, que benefició al grupo financiero. Solo la segunda ha sido cuestionada. Me parece muy importante, es decir, decir, todos los intereses ligados a la primera etapa de proceso tan negativo, más o menos la han librado bien. Hablo justamente la han librado bien, que son empresarios o intereses que siguen operando en México como si no hubiera pasado nada. Hablo de Carlos Slim, ya mencioné ahorita a, a Ricardo Salinas Pliego, a, a Televisa, ¿no? Azcárraga y otros más, ¿no? Es decir, todo el proceso que tiene que ver con el año 90, es decir, con la primera fase de este proceso, ha sido poco cuestionado. El más cuestionado ha sido, ni más ni menos, que la parte que va por el sector financiero, que es todo lo que tiene que ver con el FOBAPROA, ¿no? Desde 1995 y sobre todo a partir del año 2000, el tipo de cambio es libre. A partir de este momento terminamos crisis económicas de fin de sexenio, hay otras, pero ya han terminado, y el sector externo ha crecido y la economía actual es mucho más compleja.
un tema importante es que este proceso termina, eh, digamos, o coincide con un tema que ya comentamos, que es ni más ni menos que la transición democrática, ¿no? Sí, ese es digamos, es justo lo que pasa en ese momento, ¿no? O sea, lo que sucede en ese momento es ya arranca la transición democrática, donde ya no hay, muy importante, el tipo de cambio es libre, el tipo de cambio se mueve en términos de uno, ¿no? No, de repente sube, de repente baja. A ver, el problema ya no es tanto, y esa es una discusión que tuvimos la sesión pasada, el problema, me parece, no es tanto si subió o bajó. Claro, en principio a nadie le gusta, y al presidente actual menos, que el tipo de cambio suba, ¿no? Pero en realidad el problema no es ese. O sea, si sube porque hay una falta hay un exceso de oferta de dólares, pues es un poco normal que suba. Y si eso sucede, pues es mejor que esté libre. El cambio radical que existe en nuestros días y que no existía en la etapa de Carlos Salinas es que está controlado. Dicho de otra forma, el que suba o que baje, es decir, ya no es un asunto que lo controlen los políticos mexicanos, no sé si me explico, y por lo tanto ya no hay forma de que haya procesos deliberados de corrupción grandes debidos al tipo de cambio. Ese es un tema central. Entonces, si ahorita subió, pues digo, genera nerviosismo y genera una bola de cosas. Al gobierno no le gusta. Y si mañana baja, pues algunos estarán más contentos, los exportadores no tanto, porque ya no les es tanto negocio vender fuera. Es decir, hay gente que le conviene y hay gente que no. Pero nadie puede decir que, no, si no lo hubiera. Y pues está asociado el presidente con tales o cuales intereses y él fue el que lo logró. Ya el presidente ya no tiene ese mecanismo de control, ¿no? Así, ese es un tema que me parece que para un país con niveles de oligopolio, de intereses, pues sí, llamémosle así, me parece que es afortunado ese término, mafia del poder, pues entonces es un hilo que ya no controla, es un hilo que ya no controla. La economía actual es mucho más compleja, de repente sube, de repente baja, y pues a veces uno le conviene una cosa, a veces uno le conviene otra. Pero lo que vemos es que en promedio, no solamente hay un nivel de estabilidad mucho más alto en todo el sector externo de México, no obstante la complejidad que tiene toda la economía internacional y el volumen de exportaciones y de inversión que México tiene, en esa complejidad las cosas se mantienen con un nivel de estabilidad mucho más altas, no obstante que hay shocks, el shock de Trump, el shock del coronavirus, el shock de Pemex, existen, pero me parece que no tienen ya nada que ver con los niveles de endeudamiento y de evaluación que había en el pasado, pero lo más importante es ese, es que ya que pase lo que pase, es algo que no depende digamos, de la voluntad de una minoría. Es decir, no hay nadie capaz de tener un control y una influencia tal para controlar a su favor la sobrevaluación o devaluación del tipo de cambio. Eso me parece que es una ventaja increíble, que es poco valorada, y que me parece que es una ventaja que es directamente, digamos, relacionada con la transición democrática, ¿no? Cuando nos dicen, pues, que la democracia no sirve para nada, bueno, pues aquí hay un tema muy importante que causó muchos problemas, mucha pobreza, mucha desigualdad, causó que los más ricos de México se hicieran billonarios en términos de la revista Forbes, más de más de 1.000 millones de dólares, en un país con una mayoría pobre. Bueno, eso sucedió porque había un poder autoritario que podía controlar estas cosas. Cuando se liberaliza el Banco de México, hay muchos más agentes, la economía se abre más, pues entonces esa influencia se pierde. Siguen operando estos intereses, no digo que hayan desaparecido, pero me parece que son claramente menos fuertes, ¿no? Muy bien, bueno, ¿alguna duda, pregunta, reclamación? Aquí, bueno, esta es como la parte central de esta exposición. En la tarde vamos a abrir otro debate que, como les comento, tiene que ver más pues con lo que estamos viviendo, las reflexiones sobre lo que sucede ahora en la economía, ¿no? Muy bien, pásala muy bien, sale. Nos vemos, Fernando, muchas gracias.